Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y darles la bienvenida a Sin Manual, este espacio que busca llenarnos de ilusión, llenarnos de ganas de vivir, porque entre otras cosas nos ayuda a visualizar, nos ayuda a ver, a entender que la suerte, la mala suerte, las oportunidades o no, dependen de nosotros. No dejemos al azar la suerte de nuestra existencia. Entonces, por eso estamos siempre a la búsqueda de esas almas iluminadas, de esa gente brillante que tiene mucho que aportarnos. Y de esa manera vamos entonces caminando juntos, eso sí, sin manual. Para ello nos vamos a España y saludo a mi invitada que se encuentra en España, Natalia Sanchidrián. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, Ana. Estoy encantada de estar aquí contigo. Igualmente, nosotros por acá, Natalia es escritora, es conferencista, experta en inteligencia emocional y bueno, tenemos mucho tema que conversar contigo para seguir llenándonos y nutriéndonos de herramientas para avanzar en el camino. Y una de las herramientas que en conversaciones previas contigo me cuentas y que se ha convertido en un motivo importante de vida, en tu caso, es la escritura. Además que eres un vehículo para que otros también escriban. Tú has hecho muchos libros, 5 libros tuyos, pero tienes toda una plataforma para impulsar, inspirar a otros a hacerlo. Y cómo la escritura, libro o no, puede resultar sanadora en procesos internos complejos. Efectivamente. Gran pregunta y a mí algo que me encanta y me fascina. Ana, bueno, hemos comentado porque hemos charlado algunas veces por las redes sociales, estas magníficas fuentes que tenemos hoy en día. Y bueno, te comenté que bueno, mi vida empieza pues como la de cualquier otra persona, ¿no? Una aventura por esta vida, pero es verdad que muy jovencita, en la infancia, empiezo a sufrir abusos. ¿Qué es lo que ocurre? Que fíjate, yo sin saberlo, cuando cumplo 9 años, me regalan un diario en la comunión. Hice mi primera comunión y me regalan un diario. Y cuando me regalan este diario y empiezo a escribir, yo me empiezo a dar cuenta de que me siento muy bien escribiendo. Por aquel entonces eres una niña y no atiendes, no sabes, no eres consciente de lo mucho que te está ayudando el expresar todo lo que llevas dentro, ¿no? Es solo con el tiempo y a través de muchísimas cosas, porque obviamente cuando sufres abusos en la infancia, como yo lo sufrí muy joven, pues claro, yo era una mujer muy insegura, tenía muchísimos miedos, renegaba de todo, hubo un momento en el que me cuestioné la existencia, no quería vivir, no confiaba en nadie, etcétera, etcétera. Pero todo esto lo escribía en mis diarios, los cuales todavía guardo, Ana, los cuales todavía guardo. Increíblemente, yo empecé a escribir, pero no fue hasta pasado mucho tiempo, que por supuesto tuve tratamiento psicológico, ayuda, etcétera, cuando alguien me propuso, ¿no? Me dijo, ¿por qué no escribes tu historia? Tienes una historia increíble, ¿no? Y bueno, me armé de valor y lo hice. Yo me había ido de España y fue fuera, en el extranjero, cuando empecé a estudiar, cuando empecé a leer cómo funcionaba el comportamiento humano, cómo funcionaba el ser humano, todas esas creencias, todos esos miedos, qué nos limitaba, lo que tú decías antes, ¿no? El echar balones fuera, Ana, y culpar a otros, ¿no? De nuestra falta de felicidad. Y por supuesto, cuando somos niños, no somos responsables quizás de todo lo que nos ocurre, obviamente no somos responsables, pero cuando somos adultos, sí ya tenemos ahí una responsabilidad a la hora de intentar ser felices, a la hora de intentar no cambiar el pasado, porque lo que ha ocurrido ha ocurrido y eso no lo podemos cambiar, pero sí la percepción que creamos sobre ese pasado, qué es lo que nos ha hecho formar creencias que nos limitan, qué es lo que nos ha hecho andar por la vida a trompicones, ¿no? Pisando el freno, pisando el acelerador, freno, acelerador. Y cuando paramos y empezamos a hacer consciente lo inconsciente, en mi caso,
que es a lo que me dedico, una de las cosas, me dedico a varias cosas, pero una de ellas es escribir libros y ayudo a muchísimas otras personas a poner en palabras todos esos sentimientos, empezamos a ver la vida de otra manera, porque empezamos a hacer consciente, como he dicho, lo inconsciente. Y cuando somos capaces de mirar al miedo a los ojos a través de nuestro valor, porque yo creo que el ser humano tiene un potencial increíble, Ana. Yo confío en el potencial del ser humano, confío en el perdón, confío en el cambio y creo que es totalmente importante mirar hacia adentro para descubrir la fuerza que realmente tenemos, ¿no? Pero mientras vamos por la vida sin ser consciente de esto, claro, nos siguen ocurriendo cosas y no podemos manejarlas, ¿no? Tenemos miedo, tenemos situaciones en las cuales nos paralizamos y, y bueno, gracias a la escritura y a la inteligencia emocional, pues hoy estoy aquí. He escrito muchísimos libros, bestseller, dos de ellos, ayudo a muchísimas personas, he ayudado a miles y miles de personas también gracias pues a estos libros. Y ahora, pues bueno, me lo pidieron, ni siquiera yo sabía que me iba a dedicar a algo así, porque además yo pues tengo dislexia y tenía problemas a la hora yo escribía, pero yo no sabía si lo hacía bien o lo hacía mal, escribía para mí al principio. Pero poco a poco la gente me empezó a pedir ayuda y lo único que hice fue dejarme llevar, como tú bien has dicho, pues gracias a Dios, yo creo y tengo una fe increíble no solo en Dios, sino en el ser humano, como parte de él también. Y, y lo que hice fue pues dejarme llevar por lo que yo sentía que había venido a esta vida, que era ayudar a otras personas a través de las palabras, poniendo en palabras y dando voz a muchas otras personas que en un principio no la tenían. La gente Natalia, cuando dice, sí, te atajo porque hay varias cosas que me gustaría puntualizar contigo. Cuando se tienen o se viven situaciones tan difíciles sí, desde la infancia, ujú, tal vez muchas personas manejan un concepto errado de mejor me olvido de eso, mejor no recuerdo a eso. Y es errado porque eso no se puede olvidar, porque eso marca y en la medida que más lo tapamos es peor. Pero efectivamente. ¿cómo surgió en ti esa necesidad genuina, sin conocer nada de psicología ni nada desde pequeña, para sacarlo, aunque sea contigo misma, primero en esas hojas y luego atreverte a contarlo al mundo? ¿Cómo se da ese proceso? Porque tal vez muchas personas están llenas de temor y ni siquiera a sus parejas les han contado que fueron víctimas de abuso, que fueron víctimas de situaciones difíciles, por miedo, por temor a ser rechazados. Qué bonito lo que dices y qué importante. Gracias por plantearlo, porque yo viví una doble vida. Yo viví una doble vida, como quizás muchísimas otras personas, porque la culpa y la vergüenza estaban ahí, ¿no? Entonces yo viví una doble vida y yo lo que siempre hice desde pequeñita es imaginarme otra vida, ¿no? Era como si yo viviera en otro mundo, ¿no? Muchas veces. Yo me acuerdo que, bueno, mentía, ¿no? Decía que mi familia, vengo de una familia muy humilde, vivíamos en un barrio muy humilde y, bueno, que no me faltó nunca de comer, gracias a Dios, pues así que es verdad, pues que no teníamos a lo mejor pues, cosas, ¿no? Que a lo mejor me hubiera gustado tener. Pero siempre tuve una educación muy buena en ese aspecto y lo que yo hacía era pues, lo que tú acabas de decir, que es tan importante, ¿no? Es pensar erróneamente que si yo a alguien le contaba lo que me había ocurrido, nadie me querría por quién era, ¿no? Así que yo con veintitantos años, 19, 18, me acuerdo que empecé a trabajar como modelo, ¿no? Pero yo me sentía muy insegura y tenía muchísimos miedos. Nadie sabía lo que me había ocurrido, nadie, absolutamente nadie. Una vez lo comenté con una amiga, pero quedó ahí y no lo había nunca expresado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo tenía la certeza de que si esto yo se lo contaba a alguien o a algún chico, imagínate las relaciones tan malas que podía tener por aquel entonces, me iban a rechazar. Así que nunca lo conté. Me lo guardé para adentro, ¿no? Me lo guardé para adentro. Y lo conté en el año 2016, cuando escribí mi libro. La primera vez que hablé del tema fue con ayuda de mi psiquiatra
Yo estuve con un psiquiatra que me ayudó muchísimo a verbalizar esto. Él sabía sobre los diarios, pero yo estaba como en un cocún metido ahí, ¿no? Nadie sabía, solo sabía mi psiquiatra. Y yo tenía muchísimo miedo a la hora de cómo afrontar esto, porque nadie en mi trabajo, ni mis amigas, parejas que había tenido, amigos, amigas, parejas a nivel laboral también, nadie sabía nada de esto, ¿no? Y no sabía cómo hacerlo, tenía mucho miedo, pero lo tenía escrito, desde el amor, pero escrito, ¿no? Que había sufrido. Entonces, hablé con mi psiquiatra y elaboré un vídeo hablando de... Hablé con mi psiquiatra, me armé de valor. No se me olvidará, Ana, que recuerdo, porque yo tenía ganas de morirme, ¿no? Yo pensé, si la vida es esto, ¿para qué vivir? Porque yo vivía atormentada, vivía con muchísimo miedo, desconfiaba del hombre, desconfiaba de todo el mundo, desconfiaba de la vida. Pero hubo un día en el cual yo me dije a mí misma, Dios, me dije, Dios, ayúdame, yo dije, ayúdame, la vida tiene que ser para algo más, si no, por favor, sácame de aquí. Sácame de aquí porque yo no quiero seguir viviendo así, con este sentimiento, con estos miedos. Date cuenta, Ana, que yo dormía con la luz encendida hasta los 36 años. Wow. Yo dormía con la luz encendida hasta los 36 años. Tenía miedo a casi todo. Había desarrollado bulimia y anorexia. Y bueno, tuve una temporada en la que estuve con drogas, alcohol, etcétera. Y es verdad que por aquel entonces me fui a hacer unos ejercicios espirituales también a través de una prima mía. En un principio pensé que iba para monja, estuve un tiempo en las cruzadas de Santa María. Al final me di cuenta de que no era para mí, que yo tenía un propósito diferente. Y fue cuando pues me armé de valor y pensé, si sacando este libro puedo ayudar a tan solo una persona en el mundo que haya tenido los mismos pensamientos negativos que yo, que haya sufrido lo que yo haya sufrido, yo dije, habrá merecido la pena el enfrentarme a todo esto. Y es curioso porque cuando estaba grabando el vídeo, yo tengo una mesa, mido un 80, Ana, tengo 52 años. Wow. Y soy muy alta. Y yo estaba dando así con la pierna, porque soy muy alta y tengo las piernas muy largas, y estaba nerviosa. Y cuando estaba haciendo la entrevista, mi pierna temblaba y estaba moviendo la mesa. Y me decían, por favor, ¿puedes parar? Y yo no podía parar. Era un discharge que se hizo, una descarga. Estaba teniendo obviamente un proceso nervioso, ¿no? Claro. Y recuerdo que dije, Natalia, ármate de valor. Todo esto tiene que significar algo. Has pasado por todo lo que has tenido que pasar y estás aquí todavía y no te has ido. Tiene que ser por algo. No es como que hablé conmigo misma, con Dios, como cualquier persona pueda interpretarlo, no lo sé. Pero yo sentí que Dios me estaba ayudando. Siempre he sentido que Dios estaba ayudándome. Siempre he sentido que existía y siempre he sentido que me quería. Fíjate, me emociono. Hermoso. Me emociono. Esa certeza mueve, esa certeza sí. Nos llena de valor. A mí me ha sacado de... A mí mi fe, de hecho mi tercer libro se titula Prueba de Fe, a mí mi fe me ha salvado la vida. A mí la fe me ha salvado la vida, el tener fe en algo mucho más grande, el decir, si estoy aquí es por algo, tiene que ser por algo mejor, ¿no, Natalia? Intenta ayudarte a ti misma e intenta ayudar. Sé primero el ejemplo para ti, porque yo no he intentado nunca ser ejemplo para nadie, pero siempre he dicho, intenta ser un ejemplo para ti misma, ¿no? Supérate a ti misma, Natalia. Y es que, Natalia, eso es tan importante cuando nos hablas de tu experiencia, porque eres tú haciéndote cargo de ti. A veces nos quedamos conectados con la niña herida, con la niña que en tu caso que fuiste víctima de tantas injusticias, abusos, o sea, no hay nada más inocente que una pequeña abusada y entonces se queda tan resentida esa niña y como los tiempos mentales no tienen nada que ver con los tiempos reales, físicos, muchas veces actuamos como esa niña de 9 años, 10 años y vamos por la vida cobrándole a la vida lo que no pudimos resolver de pequeñas o la justicia que no logramos de pequeños. Entonces, qué maravilla que no te quedas en esa etapa de solo resentimiento, de solo
sino que te haces cargo. Es cierto, Ana, que como he dicho antes, tengo 52 años, no ha sido un camino de rosas. Es decir, yo saco mi primer libro en el año 2016 y yo hasta entonces he ido a trancas y barrancas, es decir, era una montaña rusa mi vida. Con esto decirte que yo he estado muy anclada en ese pasado. Es decir, para la gente que nos está escuchando no es tan fácil. He tenido ayuda de psicólogos, de psiquiatras, he tenido ayuda a mí misma porque yo he buscado las herramientas, no me he querido quedar ahí. Es lo que tú dices, había un momento en el cual yo conectaba mucho con esa niña. Y hay momentos, y Ana, tengo que decirlo porque es importante, yo a día de hoy, yo tengo todavía a veces pesadillas. Yo tengo pesadillas en las cuales yo me despierto y me despierto sudando completamente y al volver y a ser consciente, yo tengo mis propias herramientas de liberación emocional que trabajo con ellas, por cierto, también en mis libros las expongo, lo que a mí me ha ayudado no significa que a otras personas les pueda ayudar, pero a mí me ayudó y es la liberación emocional. Y yo tengo que trabajar con esas herramientas, la meditación, la respiración, esa conexión con tu interior, esa meditación, como digo, yo rezo cada día, o sea, yo me rezo a mí misma, rezo a Dios, yo creo en ángeles, yo creo en todo lo que a mí me ha ayudado, ¿no? Pero sobre todo esa actitud de querer superarme a mí misma que me ha hecho que buscara también las herramientas, ¿no? Así es. Pero yo he conectado mucho con esa niña y he tenido que pues trabajar esas creencias. Abrazarla, has tenido que abrazarla. Exacto. Identificar esas creencias porque hay que mirar al miedo a los ojos y no es nada fácil. Primero hay que estar preparado para hacerlo. No todos estamos en el mismo momento, no todos tenemos las mismas herramientas en estos momentos. Todo es un proceso y cada proceso es diferente y eso hay que decirlo porque no es todo tan sencillo. Entonces es importante saber que por supuesto se puede superar muchas cosas. Yo tuve una entrevista, a mí me han hecho muchas entrevistas, ha salido que la gente piensa que es ¡buah! Tantas revistas, tantos periódicos, tantos libros. Yo he dicho, el mayor éxito mío ha sido poder expresarme sin miedo. Pero recuerdo que en una entrevista un psiquiatra me dijo, ¿cómo puedes decir que has superado los abusos sexuales en la infancia? Eso es imposible porque eso no se supera. Y yo me acuerdo que le respondí, bueno, depende de lo que usted considere por superación. Porque claro, en mi caso, para mí superar es poder hablar del tema y ver cómo cada día me afecta menos. Es decir, esto no significa que no siga teniendo pesadillas, esto no significa que no tenga malos días, esto no significa que no llore muchos días, pero cada vez que conecto con esa niña pequeña, sigo siendo consciente de que las herramientas las tengo ahora. El cerebro es muy inteligente, nosotros no estamos preparados, Ana, para ser felices. El cerebro no está preparado para ser feliz. El ser humano ha venido y nuestro cerebro está preparado para protegerse. Y lo que hacemos es protegernos. El cerebro no atiende si es real o si es mentira. Si tenemos una imagen que nos asusta, nuestro cuerpo a nivel biológico experimenta ese miedo, experimenta ese estrés y genera cortisol y genera estas hormonas que nos hacen sentir todo este estrés. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos cambiar eso. ¿Cómo? Pues obviamente trabajándolo. La gente me pregunta y me dice, ya, pero es que suena ya, pero es que te lavas los dientes todos los días, ¿o no? ¿No te lavas los dientes todos los días? ¿No estás comiendo todos los días? Es que es un trabajo de por vida. No es un trabajo de una semana o de un mes, que estuve en un psicólogo un año y no me ayudó. Bueno, pero es que a lo mejor después del psicólogo el trabajo es tuyo. Claro. El trabajo es nuestro, Ana. Y al igual que a veces nos acordamos de Dios solo en los momentos malos, no. Yo agradezco cada día estar aquí contigo, poder beber agua, poder levantarme, poder ir al cuarto de baño. Agradezco comer, agradezco... Y la gente dice, madre mía, Natalia, estás todo el día agradeciendo. Sí, porque me considero afortunada. Así es. Porque he visto los ojos y he visto cosas tan feas que me siento afortunada de estar aquí, Ana. Así es, qué hermoso testimonio y qué valioso, porque viene de la experiencia extrema de dolor. A veces escuchamos algunos testimonios de personas que tú dices, bueno, pero él o ella no ha vivido lo que yo estoy viviendo. Y en tu caso, pues esa apertura de corazón tan transparente que hace que conecten muchas personas contigo. Tú tienes una plataforma
llamada Tu Libro Interior, justamente donde entiendo que ayudas, eres un vehículo para que otros, bueno, cada quien tiene una historia, pues puedan escribir e incluso producir libros, porque no nos hablas de esto, me pareció súper novedoso esto. Sí, me encanta. De hecho, fíjate, ahora en estos próximos meses voy a lanzar una plataforma para que todo el mundo tenga acceso, en los que haré masterclass o webinarios, como la gente quiera llamarlo, para que todo el mundo tenga acceso de manera online, porque siempre me ha gustado mucho, Ana, soy muy de contacto, porque yo soy muy de one to one, ¿no? De hacer sesiones, pues vernos, creo que es importante. Hoy, por ejemplo, hablaba con una autora esta mañana con la que estoy trabajando y me decía, Natalia, gracias por sostenerme, ¿no? Porque el vínculo que creamos a la hora de hablar es increíble. Tú antes hiciste, make a point, algo muy importante. Dijiste, hay muchas personas que obviamente que han pasado por situaciones difíciles y todavía no saben. Yo tengo gente que me escribe con 60 y tantos años y 70 que quieren escribir un libro antes de irse o trascender. Y me han contado a mí cosas que no se las ha contado a nadie. Entonces, tu libro interior, yo lo creo precisamente gracias a vosotros, gracias a todas estas personas que me escribís y me decís, Natalia, quiero escribir un libro, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? ¿Me puedes ayudar? Entonces, yo siempre digo lo mismo. Esto es un trabajo que tienes que ser constante, tienes que crear el hábito, ¿no? Y tienes que empezar a escribir poco a poco. ¿Y cómo lo hago? Pues lo hacemos creando estas conexiones. Para mí es muy importante el conectar. Creo que todo está conectado de una manera u otra y creo que es vital para la persona sentirse a gusto, sentirse a salvo, sentirse segura y sobre todo saber que lo que está escribiendo no solo le sale del corazón, sino que va a llegar al corazón de las personas. Hay gente hoy en día que, ven, publica un libro en 2 días, 2 semanas, ven, vamos a... Yo siempre digo, sí, está muy bien, pero una cosa es escribir un libro y otra cosa es llegar al corazón del lector. Claro, es sanar, o sea, porque ese proceso al que tú invitas, me imagino, te transformas en la mejor de las psiquiatras o de los psicólogos. Va a la mano, va de la mano escribir y que esa persona sane y comparta esas experiencias, ¿no? Es completamente transformador, es completamente transformador. Como decía antes, es importante también entender que no todos estamos preparados porque hay momentos en los cuales podemos revivir cosas. Tu libro interior no va de eso, tu libro interior no va de vamos a hablar del trauma y trauma y trauma, no, al contrario, ¿no? Tu libro interior es una manera amable de pasar de la oscuridad a la luz de una manera bonita, de una manera en la cual comprendas y entiendas que en esta vida todo por lo que hemos pasado nos ha hecho que seamos lo que somos hoy. Así es. Que no se trata de buscar culpables, que se trata de encontrarte a ti, de dejar ir el rencor, de dejar ir los miedos y todo lo que tenemos aquí que nos pesa y nos produce dolor de espalda. Tenemos que conectar con nosotros mismos y eso es lo que hace tu libro interior. No es solo escribir un libro. Así es. Tu libro interior te autodescubre. O sea, es una reconexión contigo misma. Es un proceso liberador porque es un programa de inteligencia emocional en el cual te ayuda a conocerte. Así es. Natalia, se nos acaba el tiempo y has dado como que el título del próximo capítulo que vamos a tener contigo, la próxima conversación sobre la inteligencia emocional, queridos amigos, porque esta dulce mujer es muy preparada y además es asesora en empresas. Les invito a que visiten su página web, que la vamos a apuntar acá, y que conozcan mucho a Natalia porque tiene muchos roles de gran importancia y el tema de la inteligencia emocional resulta vital para el ser humano. Ahorita hablamos mucho de inteligencia artificial, esta es emocional. Entonces te despido, Natalia, te agradezco este capítulo tan hermoso y bueno, seguimos para el próximo y estoy segura que todas las personas que estén conectadas a nuestro canal de YouTube van a seguir para el segundo capítulo contigo. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana, y a todos los oyentes. Queridos amigos, bueno, yo despido Sin Manual y por supuesto invitándoles a que continúen con nosotros apoyando pues este espacio, esta ventana íntima, honesta, sincera, que solo tiene como interés acompañarnos en este camino que llamamos vida. Hasta el próximo capítulo de Sin Manual.